La palabra de Dios que elegimos para meditar hoy tiene que ver con una escena de la vida de Cristo muy conocida y al mismo tiempo una escena que cuando uno toma contacto con ella, las primeras veces que toma contacto con ella, se siente sorprendido y admirado. El Señor se va a transfigurar, la transfiguración del Señor, ese misterio impresionante que el mismo Juan Pablo II lo ha introducido dentro del rosario en lo que llama los misterios luminosos. De manera que esos 5 misterios luminosos tienen que ver con que en sí mismos esos acontecimientos de la vida de Cristo son de mucha luz para manifestar cosas a los hombres. De hecho, recuerden, los misterios luminosos, el bautismo de Jesús, aparece la voz del Padre que lo señala, este es mi Hijo amado, ¿se acuerdan? El bautismo de Jesús. Jesús no tendría por qué bautizarse. ¿Por qué tendría que bautizarse Jesús? Si Jesús no tenía pecado. Pero lo que pasa es que Jesús entra por la vía del bautista, porque en ese momento de gran expectación, todos dicen, ¿por dónde va a venir el Mesías? Y algunos decían, va a ser un fariseo. Otros decían, no, va a ser un saduceo. Si era un fariseo, iba a estar al servicio de la ley, iba a participar de la vida de los fariseos. Si era un saduceo, iba a estar en el templo, porque los saduceos estaban en el templo. Otros decían, no, va a ser un esenio, ese grupo que se había retirado al Mar Muerto, porque decían que la religión estaba corrompida, y entonces, bueno, sería un esenio. Otros decían, no, va a ser un revolucionario, va a ser un celote. Los celotes justamente eran los revolucionarios de su tiempo que querían expulsar por la fuerza de las armas a los romanos. Y entonces cada uno tenía como expectativas de cómo se iba pintando. En cambio Jesús entra por el Bautista. Es decir, un pueblo que pide perdón a Dios, que se dispone para recibir la visita de Dios. Y entonces es el Bautista el elegido, entra por allí, se hace uno con ese pueblo, lo que después él mismo realizará a lo largo de toda su vida, lo comienza haciendo allí. Por eso el Bautista mismo se sorprende cuando se lo ve ahí adelante para bautizarlo. Él dice, soy yo, no eres tú. Entonces Jesús, ¿verdad?, que tiene que entrar, ha elegido este camino, entonces le dice que no, que haga lo que corresponde. Y se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo amado. Bueno, si vamos al segundo misterio, es la boda de Caná de Galilea, ¿no? La boda en Caná de Galilea. No está la voz del Padre, pero está la voz que dice lo mismo que dice el Padre. Hagan lo que Él les diga. El Padre había dicho, escúchenlo, y ahora la Virgen dice, hagan lo que Él les diga. Por eso Jorge, con esa sabiduría que tiene, dice que es un eco de la voz del Padre. Dice que la Virgen en el Evangelio de Juan es un eco de la voz del Padre. No está la voz del Padre, pero está la voz de la Madre. Y el tercer, evidentemente el tercer misterio ya está vinculado con el reino, con la predicación del reino, porque en la predicación del reino está permanentemente presente, ¿qué cosa? Que lo que el Padre ha certificado se realiza en esa obra suya. Y el cuarto misterio es el que nosotros hoy vamos a tratar de entrar en él a través del texto bíblico, la transfiguración. Y en la transfiguración vuelve a estar ¿quién? El Padre, que lo señala al Hijo y que les dice a los que se encuentran allí, este es mi Hijo, hay que escucharlo. Y en el quinto misterio está la Eucaristía. Es decir, aquí está mi Hijo, aquí está mi Hijo. Aquí también está mi Hijo, es decir, que el Padre señala continuamente al Hijo. La Virgen señala al Hijo, todos señalan al Hijo. ¿Por qué? Porque en el Hijo está la salvación de la humanidad. Y estos misterios son de luz, son iluminadores para nuestra existencia. Cuando a veces estamos un poco desorientados, ¿a dónde hay que ir? Hay que ir ahí, hay que ir a donde está el Hijo. La transfiguración aparece en 3 textos evangélicos, o sea, lo va a contar San Mateo en el capítulo 17, lo va a contar San Marcos en el capítulo 9 y lo va a contar San Lucas en el capítulo 9. El de Lucas es más extenso, va a dar algún detallecito más, pero los 3 tienen este momento de Cristo, la transfiguración en el monte Tabor. Si bien no se tiene certeza plena que donde está ubicado hoy el templo en honor de la transfiguración sea
el monte exacto donde se realizó la transfiguración. No se tiene una certeza plena de eso, pero los cristianos de los primeros siglos realizaron allí el templo, de manera que es importante que este es uno de esos 5 misterios significativos en donde la divinidad manifiesta su gloria. La gloria de la divinidad se refleja en el rostro de Cristo. A Dios nadie puede verlo. Dios, ¿verdad? No se puede acceder a Dios. Pero ahora vino Dios a nosotros. Por eso hay que encontrar a Dios en el rostro de Cristo, es decir, en Él hay que encontrar a Dios. Dice San Juan en el prólogo, ¿no? Este que estaba en el seno de Dios, que estaba en el centro mismo de Dios, este es el que nos lo ha dado a conocer. De manera que el rostro de Cristo refleja la gloria de Dios. Y hay que encontrarse con esa gloria de Dios en Él. La transfiguración entonces es la manifestación del misterio de su persona. ¿Quién es Él? Fíjense que Él, ¿no?, habrá pasado caminando apresuradamente por muchísima gente en Belén y la gente no habrá percibido nada. Es decir, que en esa humanidad suya el misterio de quién es Él está oculto. Porque ese es el camino que ha elegido el Padre. No ha elegido venir con bombos y platillos, ha elegido venir en el silencio, ¿verdad?, de incluso un lugar medio perdido. Y tú, Belén, no eres la más pequeña, pues de ti va a salir el Salvador, un misterio para los judíos. Pero ¿cómo es que se ha anunciado esta profecía de que de esta ciudad tan pequeña van a ser el Salvador? De manera que se va a manifestar el misterio de su persona. Jesucristo va a estar durante su vida oculto, en el sentido de que su humanidad no va a reflejar su persona, no va a reflejar la divinidad que ya está en Él. Porque en Cristo hay una naturaleza humana verdadera. ¿Y esto qué quiere decir? Se cansó, aprendió humanamente las cosas como las aprende la gente. Es decir, que su mamá le dijo árbol y él dijo árbol. Le fueron enseñando en el lenguaje humano las cosas que él mismo había creado como hijo de Dios. Conoció el modo humano en que llamaba las cosas que eternamente él había llamado a la existencia. Un misterio. ¡Qué misterio! De manera que fue un hombre completo, menos en aquello que afea la condición humana, el pecado. No tuvo pecado. De manera que aprendió las cosas y fue poco a poco, ¿verdad?, humanamente creciendo. El Evangelio de Juan dice que crecía en gracia, en estatura y en sabiduría delante de Dios y los hombres. De manera que en él hay un crecimiento, y eso hace referencia a esa condición humana, una naturaleza humana completa. Hubo herejías de todo tipo en los primeros siglos, que no era una naturaleza humana verdadera, que la había tomado como si fuera un saco y que de alguna manera cuando fue a la cruz se sacó el saco. Bueno, un desastre. La Iglesia siempre dijo una verdadera naturaleza humana, porque lo que no es asumido no es redimido. Si no asumió la naturaleza humana completa, no pudo redimirla. La redención es porque asumió la naturaleza humana completa. De manera que, y en esa naturaleza humana completa suya, hay un misterio que San Pablo lo explica con una palabrita un poco difícil, que es que él no retuvo, dice San Pablo, ávidamente para sí el ser igual a Dios, sino que se anonadó, se vació de esa condición de ser Dios. Una palabra kenosis, se anonadó, no retuvo para sí el ser Dios. No utilizó sus poderes en función de su beneficio, no quiso aparecer delante de los demás haciendo alarde de los poderes que tenías, no lo hizo. Y de hecho las tentaciones, sobre todo las de la cruz, van en esa dirección. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, dale. Es lo que le dice el diablo con las tentaciones, tirate. Si vos te tirás de acá, van a venir a buscarte.
no retiene para sí el ser igual a Dios. Su naturaleza humana es plena y él no hace alarde de esa condición suya de ser el Hijo de Dios. Naturaleza humana verdadera, naturaleza divina verdadera. Nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios. La Iglesia dice, en Cristo hay dos naturalezas, pero hay una sola persona, y la persona esa es la persona del Verbo, es decir, la persona del Hijo Eterno. La persona del Hijo Eterno, en Él está, digamos, esa persona eterna del Hijo. Dos naturalezas y una persona. Eso es lo que se estudia en la teología cuando se da el tratado de Cristología. En Cristo hay dos naturalezas y una persona. Y la persona de Cristo, esto lo digo sobre todo para todas esas bobadas que a veces andan por ahí, es divina. No existe persona humana en Cristo. No hay persona humana. La persona de Cristo es divina. Es la segunda persona de la Trinidad, ese que estaba desde siempre en Dios, ese es el que se hace hombre. De manera que es un misterio. Por más que hablemos de él, por más que lo veamos llevando las ovejas, por más que lo veamos parado sobre el monte para enseñar las bienaventuranzas, por más que tengamos muchas enseñanzas sobre él, pero llega un momento que nos enfrentamos a una realidad que es un misterio, no tenemos palabras. Bueno, ese misterio de lo que es Él, aquí en la transfiguración en el monte, se muestra. Los testigos que van a ser los discípulos van a ver algo del misterio de esa persona que es Él. Dice que se transfiguró allí delante de ellos. Y fíjense cómo dice el texto. Mateo dice, 6 días después toma a Juan, a Pedro y a Santiago, los sube a un monte alto a solas y se transfiguró delante de ellos. Su rostro brilló como el sol, sus vestiduras se pusieron blancos como la luna. Se transfiguró. Ellos vieron quién era Él. Es decir, eso que estaba en el oculto se manifestó para ellos. El Evangelio según San Marcos, hablando de esto mismo, dice, sus vestiduras se pusieron resplandecientes y muy blancos, como no las puede blanquear ningún batanero en la tierra. San Marcos explicita que aquellos que tenían por finalidad volver las telas blancas no hubieran nunca podido llegar a una blancura tal como la que manifestaba Cristo. Un misterio de luz. Lo que está en Él es el Hijo Eterno de Dios, que se ha hecho hombre, que ha tomado una naturaleza humana verdadera y en un momento determinado permite que accedan ellos a esta realidad suya tan íntima. Se nos ha dicho que van al monte y se nos dice, Lucas dice además ¿cuál es, diríamos, la finalidad que tiene él allí? No lo dicen los otros dos. Dice, subió al monte a hacer oración. O sea que explicita un poquito más. Habrían dicho que subía para estar solo, pero ahora se explicita un poquito más. Se dice que sube para hacer oración. Y lo importante aquí es que este acontecimiento se da en un monte. Recuerden que esto, diríamos, es como necesario. ¿Por qué? Porque el ascenso está vinculado siempre en la Sagrada Escritura a ir al encuentro con Dios. Siempre Dios se va a manifestar en el monte, en la montaña. Es necesario subir a la montaña para el encuentro con Dios. La ley Dios la entrega en la montaña. Jesús da un sermón en el monte. Es decir, continuamente hay como una imagen de que subir, el hombre necesita elevarse, necesita subir. Y en este ascenso Jesús invita a estos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Siempre hablamos de que en torno a Jesús hay como 3 círculos concéntricos. El primero es el de estos 3, los 3. Pedro, estarán en momentos muy significativos. Van a estar en Getsemaní,
¿verdad? Estos tres van a estar con Jesús. Jesús los va a unir a Él, ¿verdad? Para revelarles determinada cosa en un momento. Un círculo más abierto están los otros apóstoles, que se conforma el grupo de los 12. Estos 3 más 9 más, los 12. Y en el otro tercer círculo aparece un número que recién se nos revela cuando se elige al sustituto de Judas. Cuando van a elegir al sustituto de Judas, dicen que eran más de 100. Y entonces allí eligen entre Matías y José, a ver con cuál va a sustituir a Judas. De manera que son 3 círculos. ¿Y por qué estamos seguros de estos más de 100? Porque allí se pone como condición que para elegir el sustituto de Judas tiene que ser uno que haya estado con ellos desde el principio hasta que lo vimos crucificado y lo vimos resucitado. De manera que es de ese grupo, ¿verdad? 3 círculos. A ellos son los que va a subirlos. ¿Cómo llama la Escritura a estos 3? Los llama las columnas. San Pablo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que él había tenido el misterio de esa manifestación de Cristo, pero que claro, no sabía nada de la vida de Cristo. Cristo se le había aparecido en el camino de Damasco, pero de la vida de Cristo no sabía nada. Él era un perseguidor de los cristianos. Y entonces en determinado momento, ¿qué hace? Dice, tengo que ir a hablar con los que fueron testigos de estos acontecimientos. Y entonces se va a Jerusalén, y en Jerusalén quiere ver a las columnas, Pedro, Santiago y Juan. Los quiere ver a ellos. Y dice que después de estar en Jerusalén, al principio en Jerusalén no lo recibía nadie. ¿Quién lo iba a recibir? Decían, después nos pasa cuchillo, no queda nadie. Entonces tiene que salir uno del grupo de los cristianos de la primera hora, Bernabé, a decirles, no, se convirtió, es verdad, vengan a escucharlo. De manera que San Pablo va a verlos a ellos, que son las columnas, no son los 3 que aparecen como al frente de la comunidad más activamente, y entonces son ellos los admitidos a esta manifestación de Cristo. Por eso el Tabor es un momento de ascenso, es un momento de ir al encuentro con Dios, y el acceso es Jesús. Jesús es el que nos permite acceder, ¿verdad? Por más que uno haga esfuerzos, por más que uno intente con metodologías y demás, a estas realidades no se pueden acceder si Jesús no te introduce. No. En la vida cristiana hay una etapa de purificación, que la hago yo. Yo, por ejemplo, me impongo a mí mismo una penitencia. Me digo, bueno, voy a andar con piedras en los zapatos. A nadie se le ocurra, digo, porque si no van a decir que yo ando proponiendo que anden con piedras en los zapatos. ¿Verdad? Voy a andar con piedras en los zapatos. ¿Está? Bien. Entonces uno camina medio como que, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, ¿por qué camina raro? No, dice, me parece que está un poco engreído, entonces camina raro. Y entonces uno dice, no, yo necesito purificar mis pecados, yo tengo que purgar mis pecados. Es necesario que purifique mis pecados. Ven una etapa activa en la purificación. Pero después viene una etapa pasiva. Dios te purifica. Ahí no hay elección. Ahí la única elección que puedes hacer es decir sí. Pero es Él el que te purifica. De manera que ascendés y en ese ascenso, en la parte inicial hay una purificación en la que vos te podés imponer cosas, pero más adelante, cuando ya hay más crecimiento, viene Dios con su purificación. Dios mismo viene a purificarte. Y vos podés aceptar esa realidad. Por eso, en muchas cosas de la vida cristiana, tenemos que ser introducidos. No es cuestión de esfuerzo humano, hay que ponerle buena voluntad, pero hay muchas cosas que solo Él puede introducirnos. Acá pasa lo mismo. Él ve necesario que ellos vayan al Tabor, porque Él no se transfigura para Él. ¿A quién se le ocurriría pensar eso? Se transfiguró para Él. ¿Qué sentido tendría? Ninguno. Al mismo tiempo, la voz del Padre no está dirigida al Hijo, está dirigida a ellos. De manera que la transfiguración de Tabor es para ellos. Ellos son los que tienen que ser testigos y ellos son los que tienen que ser, ¿verdad? Tienen que ser introducidos en esta realidad. ¿Y cuál es el misterio más impresionante de esta realidad? Que el mundo invisible se vuelve palpable y cercano.
muy palpable. Se ve en Cristo una cosa que no se puede entender. Se ve en Cristo una humanidad iluminada por todos lados, con esplendores. Habla con Moisés y Elías, ya no están. El Padre desde el cielo le dirige una palabra. El mundo invisible se vuelve palpable. Se está en esa realidad. ¿En dónde está allí esta realidad? Nosotros, por nuestra condición humana, como conocemos las cosas por los sentidos, no podemos acceder al mundo invisible. Pero cuando yo me muero, lo que queda de mí es lo que no se puede morir, que es mi alma. Y entonces entro en el mundo invisible, es decir, lo veo, eso que no puedo ahora, allí se me manifiesta. Porque ese mundo invisible, esa creación invisible de Dios, está actuante y está en medio de nosotros. No es que va a empezar en un determinado momento, no. Dios es el creador de las cosas visibles y de las invisibles. ¿Y por qué el alma mía no puede morir? Porque es espiritual. Puede. ¿Por qué no mueren los ángeles? Porque son espirituales. Son seres espirituales. ¿Por qué morimos nosotros? Porque la materia se corrompe. Y por lo tanto, en un momento determinado, muere. Pero el alma no. Bueno, ese mundo invisible, espiritual, esa realidad creada por Dios que está cerca, pero que nosotros por nuestros sentidos no podemos acceder a ella, en el Tabor se hace cercana, palpable, por un milagro que se realiza para con los discípulos. De manera que en el Tabor, que es unir al encuentro con Dios, se da siempre este misterio de intimidad, ¿verdad? Hay una realidad de intimidad, uno ahí se recoge, uno se vuelve de cara a esa realidad. Y esto queda muy bien expresado por esa frase de San Pedro. Qué bien que estamos aquí, ¿no? San Pedro dice, ¡pah! ¡Qué bárbaro esto! ¿No? Acá está Jesús, está Moisés, está Elías, y dice San Pedro que se arreglen los de abajo como sea. Nosotros no bajamos ni de casualidad. Acá está el cielo. Entonces están en esa realidad en donde están tocando esas cosas que arrebata el corazón de ellos. Fíjate, Miguel, si se puede prender el aire, porque parece que en un ratito nos congelamos todo acá. Veo gente que se está poniendo el abrigo. De manera que este Tabor es una experiencia de intimidad con Dios, una experiencia en la que Dios mismo te trata de introducir. Pero no entramos si Él mismo no nos lleva. Nosotros no estamos en el monte, pero también nosotros tenemos algún Tabor, o por lo menos nos hemos experimentado algún Tabor, o hay alguna realidad de nuestra existencia que es como una suerte de Tabor. A veces, ¿verdad? Algo ha provocado en nosotros una experiencia similar a esto. Un momento de oración, de mucho consuelo, de mucha paz, un momento de adoración, el encuentro en un determinado lugar para los que han hecho peregrinaciones, en donde uno dice, qué bien estamos aquí, qué bien estamos aquí. Y de hecho, recuerden que todo ascenso, todo Tabor, supone un cierto distanciamiento de lo cotidiano. No es un abandono de lo cotidiano, ni una huida de lo cotidiano, pero hay un cierto, ¿verdad? Lo cotidiano nos va como tomando las cosas de la vida de todos los días, muchas veces nos va preocupando, otras veces nos va angustiando, en los días, los meses, los años, es decir, lo cotidiano. El Tabor es como vamos a salir de acá. San Juan de la Cruz, cuando define la oración, tiene en cuenta esto. San Juan de la Cruz, para decir qué es la oración, dice, olvido de lo creado. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse dando al amado.
Así define San Juan de la Cruz la oración. De manera que, pero que comienza con esa especie de hay que salirse de todas esas realidades en medio de las que estamos inmersos. Esto que es recontra fácil decirlo, es complicadísimo. Uno dice hay que salirse de las realidades. Uno le dice a la mamá, no te preocupes porque no hay plata para comer. Pero cuando llega a las 12, se preocupa. Y eso lo tiene en su corazón. No te preocupes porque tu tío se va a mejorar, pero se preocupa. Bueno, el Tabor tiene este componente, ¿no? De hecho, si ustedes han leído experiencias de algunos santos, hay como una suerte de pronto son sacados de una realidad para que se les comunique algo, y lo que está alrededor medio como que desaparece. ¿Qué pasó? Yo iba por acá, estaba todo esto, pero de pronto quedé como frente a Dios. De manera que es un momento de intimidad por el que somos introducidos. No podemos por nuestras propias fuerzas, somos introducidos, nos toma Él y nos introduce. Podemos nosotros avanzar hasta un momento en donde Él nos tiene que hacer saltar, porque estamos en ese ámbito en donde ya no solo es cosa humana. ¿Cuándo ocurre el Tabor, la transfiguración de Jesús en el Tabor? Fíjense que tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Lucas, esto ocurre después que Él dijo que Él es el Mesías, pero que va a ir por el camino del sufrimiento. Jesús les dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces dicen, que eres Juan el Bautista, que eres esto, que eres lo otro. Y entonces, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro da aquella respuesta formidable, ¿no? Eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dice, Pedro, esto no te lo reveló la carne ni la sangre. No es que sos tan inteligente que llegaste a esta conclusión. No, esto viene de Dios que te lo ha dado a conocer a ti para que lo digas. Pero a continuación de esa confesión de fe tan maravillosa, Jesús les dice, voy a morir, voy a sufrir, me van a escupir, me van, ¿verdad?, a tratar como la mona. Es decir, les dice Jesús todo eso, y Pedro dice, no. Si tú calmaste la tempestad, si tú resucitaste a un muerto, si tú diste de comer a 5.000 con unas poquitas cositas, ¿cómo es que ahora vas a morir? ¿Cómo es que ahora vas a sufrir? Quiere decir que lo reconoce como Mesías, lo reconoce como Salvador, pero no acepta el camino por el que Cristo va a realizar la salvación. Acepta que es el Mesías, sí eres tú, pero por este camino. Este es un camino escandaloso, quiere decir que te vamos a ver sufriendo y que a los ojos de todos vas a parecer como que perdés, como que sos impotente, como que el mal vence. Quiere decir todo esto. Pedro se revela y dice no, y por eso a lo largo del camino va continuamente a rebelarse porque lo ama mucho. No vas a subir a Jerusalén, no te voy a lavar los pies, no. Es decir, no puede aceptar que sufra, que Jesús entre en ese camino. Y entonces en este contexto, siendo que ha confesado que va a ser el Mesías, pero que va por el camino del sufrimiento, entonces en este contexto Él los lleva al Tabor. ¿Qué pasa? El camino de la cruz es tremendo. Es un escándalo terrible. El Mesías, que parecía todopoderoso, que parecía que, ¿verdad?, nos daba una seguridad tan grande, que hacía que todo era inconmovible, ahora va a ir por un camino en el que justamente ellos van a sentirse perdidos. Dice Jesús, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y en otro texto dice, estaban como ovejas sin pastor, estaban desorientados frente a lo que estaban viendo. En este contexto, Él los sube al Tabor. Y por eso no hay que
olvidar esto, es decir, viene un camino árido, viene un camino arduo, viene un camino exigente, viene un camino de tentaciones, y entonces el Señor los sube al Tabor para manifestarle su gloria. Este camino que viven ellos, lo vivimos nosotros como seguidores de Cristo. En algún momento el Señor nos tiene que subir al Tabor, porque a veces lo que se nos viene es difícil. En algún momento el Señor nos concede una gracia especial para que podamos atravesar el desierto. Y por eso a nosotros nos pasa como le pasó a Moisés. Moisés quería ver el rostro de Dios y Dios le decía que no podía verlo y seguir viviendo. Y tanto le insiste que quiere verlo que le dice: yo te cubriré el rostro, es decir, el rostro de Moisés, yo te cubriré el rostro y tú verás mi espalda. De manera que Moisés tiene la experiencia que tenemos nosotros de que a veces cuando pasa algo decimos: esto me pasó, ahora entiendo. Lo que pasa es que Dios ahora, es decir, podemos leer cosas que nos pasan, después que nos pasan, y reconocerlas como un paso de Dios. Decimos: ahora entiendo por qué esta frustración, ahora entiendo por qué este fracaso, ahora entiendo por qué yo en realidad iba a comprar la leche y fui hasta la parroquia, es decir, no tenía nada que ver, pero claro, es decir, empiezo a entender cosas, pero las entiendo después que pasaron. De manera que los discípulos están en ese camino con el Señor, están siendo purificados, pero van a recibir una gracia especial. ¿Para qué? Para enfrentar lo que vendrá. Tienen que enfrentar lo que viene. Algunos padres de la Iglesia, sobre todo San Agustín, dice que desde el Tabor se ve el Gólgota, como que los llevó hasta allí, porque lo que se venía después era otra cosa en la que iban a tener que experimentar esa situación escandalosa. Por eso, y esto es muy importante, Él se transfigura para ellos. No es que Él subió allí con una intención no sé de qué cosa, no, la intención está clara, es para ellos, es Él quien decide que ellos tienen que ir ahí. Ya en tiempos de Jesús, fíjense ustedes, no de Jesús, unos años después, en el año 70, 60, 70, 80, por ahí, ya habían algunos que decían que la transfiguración en el Tabor era una historia que quién sabe si era cierta. En el año 70, 80, o sea, ya existían en aquel tiempo, no diríamos una iglesia alemana, pero algo medio parecido a la iglesia alemana como anda hoy. No cree demasiado en lo sobrenatural, cree más bien en las cosas naturales, en el esfuerzo humano, en esto, en aquello, en lo sobrenatural no cree demasiado. Bueno, San Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 16, dice que no. Dice San Pedro en esa carta que lo que ellos están haciendo, dice, no siguiendo fábulas ingeniosas, no es que nosotros nos inventamos esto, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria, el Padre, le dirigió esta voz: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros, dice San Pedro, esto no está en la narración de la transfiguración, sino en la carta de Pedro, argumentando contra los que de pronto ponían en dudas el acontecimiento, nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, estando en el monte santo con Él. La transfiguración de Cristo. No es una historia inventada para ver qué pasa. No. Se transfiguró. El Señor se transfiguró. Y ellos tenían que ser testigos. Y el Padre aparecía como el garante. Por eso lo señala. Son testigos de la majestad del Señor. Cuando hablamos de la majestad del Señor, la majestad de Dios, estamos hablando de la grandeza, de la belleza, de la bondad, de la verdad, del amor. Todas estas cosas son la majestad del Señor.
Pero cuando hablamos de la belleza del Señor, no estamos hablando como uno que dice qué lindo, o sea, ¿no? Esas categorías estéticas, digamos, de la sociedad en la que vivimos. No, acá la belleza es, digamos, aquella realidad por la que Dios arrebata el corazón del hombre. Esto es mucho más, digamos, es la belleza teológica. Cristo en la cruz es la belleza de Dios. Terrible. Porque allí arrebatará el corazón del hombre. Dice, cuando yo sea levantado, dice Cristo, atraeré a todos hacia mí. De manera que estos se encuentran en el monte con la majestad del Señor, con su belleza, con su amor. Y entonces se sienten arrebatados. Estamos, diríamos, entre el tiempo y la eternidad, entre la tierra y el cielo. Estamos allí en esa realidad que está presente, no es fácil definirlo. Por eso decíamos, en la vida cristiana también hay una suerte de doble movimiento. En la vida cristiana en algún momento hay que subir al monte. Cada uno irá descubriendo cuál es el suyo. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es ese lugar del encuentro con el Señor? ¿Cuál es el lugar de la oración? ¿Cuál es ese lugar de intimidad? Es decir, ¿cuál es ese lugar en donde yo puedo contemplar el misterio de su amor? Ese ámbito del que estamos hablando es el ámbito en donde se respira el aire que produce el amor del Señor. Allí se respira ese aire. El encuentro con la Madre Teresa. La persona salía, ¿qué es lo que pasó? Quería cambiar su vida, se sentía feliz, iba al sacrificio, a la adversidad, se sentía feliz. Es el lugar en donde nosotros tenemos que oxigenar los pulmones y la mente, hay que oxigenarla, porque a veces está todo demasiado enviciado. Los que hicieron la peregrinación ahora, un espacio para oxigenar los pulmones, para renovarse. ¿Por qué? Y bueno, porque necesitamos eso, lo necesitamos porque así como subimos, ¿verdad? Así como tuvimos ese momento de encuentro, después hay que bajar. Hay que volver a lo cotidiano, hay que volver a lo de todos los días. Y entonces allí, ¿no?, nos renovamos, nos fortalecemos. Por eso cuando bajamos, cada uno de nosotros debemos vivir el testimonio de esta grandeza del amor del Señor. Hay que dar testimonio de eso, de la grandeza del amor del Señor. Y esto es lo que cada uno de nosotros sí puede decir, ¿verdad? A mí me gusta mucho un texto del Antiguo Testamento que habla de la experiencia de Israel cuando lo encontró. Aparece narrado en los primeros libros y dice, lo encontró, dice, en una soledad poblada de aullidos. Es una imagen preciosa. Estaba una soledad poblada de aullidos. Dice, lo cubrió y lo puso sobre sus alas. Así lo tomó, con esa delicadeza y con ese amor, y lo sacó de donde no lo podía sacar nadie. Porque eso es lo que expresa, ¿no? Lo cubrió, lo puso sobre sus alas y como si fuera una gran águila, lo sacó de allí. Lo encontró así, en el fondo. Y por eso nosotros, cuando adoramos al Señor, cuando rezamos, cuando cantamos, cuando escuchamos una palabra que parece que nos eleva, bueno, en esos momentos sabemos que es Él mismo que nos sube al Tabor, que nos pone en esa intimidad, que de alguna manera nos hace experimentar una realidad que está en el tiempo y al mismo tiempo es más allá del tiempo. ¿Pero por qué? Para bajar, para dar testimonio de la grandeza de su amor, para traer oxígeno a las realidades de nuestra vida, porque cuando bajamos, bajamos con Él, no bajamos sin Él, como los discípulos. Él permanece invisible, pero baja con nosotros.
Por eso los hizo subir y después nos le dijo, bueno muchachos, ahora hay que volverse, vayan ustedes que me queda un poco más. Él bajó con ellos. Lo único que cuando vio que se querían instalar, les dijo, tenemos que bajar. Esto que lo vemos para la vida cristiana y que se ve claramente en esta experiencia de los discípulos, está también presente en el corazón de cada uno de nosotros. Es una suerte de batalla que se da en cada corazón. Es como un doble movimiento. Por un lado hay que subir, hay que ascender, hay que tratar de latir con el amor del Señor, hay que sentirse amado, hay que sentirse perdonado, hay que sentirse buscado, hay que de alguna manera estar en su presencia y en su compañía, porque Él nos levanta, Él nos eleva, pero también hay que descender en nuestro propio corazón, a los abismos que tenemos en nuestros corazones. Porque es difícil no pensar en eso, en que en los corazones nuestros hay abismos, como los de todos, esas realidades profundas, tremendas, que a veces se generan por la rutina, que a veces se generan por la pereza, que a veces se generan por la impaciencia, que se generan por las distracciones, que otras veces se generan por la exterioridad. Vivimos en una cultura de la exterioridad. Parecemos una suerte de vestido que lo dieron vuelta. Y esta exterioridad en la que vivimos ha hecho que a veces nosotros quedemos afuera de nosotros mismos. San Agustín invitaba a los hombres a entrar dentro. ¿Pero por qué invitaba a entrar dentro San Agustín? Por eso estaba aquella expresión preciosa de San Agustín, ¿no? Yo te buscaba afuera y tú dentro estabas. Te salí a buscar por allí, me abismé en las cosas que estaban fuera, que eran creadas por ti, las vi bellísimas, pero en realidad me alejaba en la medida en que me salía de descubrirte que estabas dentro. Porque cada uno de nosotros hace su viaje hacia su propio interior. La parábola del Padre Misericordioso dice, entrando dentro de sí, del Hijo, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros entramos dentro de nosotros, nos encontramos a nosotros mismos, pero encontramos a Dios. Eso es lo que no entiende ni la psicología ni las corrientes modernas. No solo nos encontramos a nosotros mismos, sino que encontramos a Dios. Y por eso la exterioridad de este mundo contemporáneo es terrible. ¿Por qué? Porque saca continuamente al hombre fuera. Lo hace peregrinar fuera, buscarse fuera, abismarse fuera. Tiene como una suerte de necesidad de estar continuamente mostrándose. Con el Facebook, comiendo un helado, levantando la mano izquierda. Y eso es un caldo de cultivo para los que roban, imponente, ¿no? Estamos en la Rambla, entonces pusieron, la casa está vacía, dale. ¿Vieron qué le pasó a un conductor argentino? Lo sacaron por la televisión, estaba en el Caribe. Acá con mi esposa, la hija, sí, es mi papá, mi mamá, si yo me voy a trabajar al teatro. Cuando volvieron la casa estaba desvalijada, no le quedó nada. Le habían desvalijado la casa. Le avisó todo. Y sobre todo con ese tipo de cosas, que no viene al tema, pero hay que tener cuidado con las fotos de los niños. Roban muchos niños. No hay que juguetear con esas cosas. No hay que juguetear con esas cosas. Roban muchos niños. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, andar mostrando al niño con la foto, y hoy anda acá, hoy anda allá, hoy anda de este lado, hoy anda del otro. El demonio hoy está tratando de destruir, como lo hizo siempre, la pureza de los niños, de manera que hay que cuidar mucho a los niños entre 6 y 8 años, o entre 5 y 8. Más con la cultura esta nuestra, que es una cultura terrible. Yo hoy vi a 2 niñitas en el Brasil, en una escuela en donde se daban un beso en la boca, en un rinconcito que se llamaba el Rincón de los Besos. Entonces, no, esta es la obra del diablo, porque es más macabra, más perversa,
no puede ser. Bueno, entonces hay que abrir los ojos. Y al diablo se lo combate con el ayuno y la oración, las cosas esas. Y sobre todo, con la firmeza de las cosas que vienen de Dios. Bueno, cerramos paréntesis con el Facebook. Pero es una cultura de la exterioridad, está continuamente vuelto hacia afuera. Jesús lucha contra esto. Cuando vayas a hacer una limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Cuando vayas a rezar, no te pongas en las plazas para que la gente te vea demacrada y que no sé qué. Cuando vayas y continuamente Jesús lucha contra esto, ¿verdad? Es decir, que está vuelto hacia afuera todo. Cuando en realidad dice, entra en tu habitación, que no, San Ambrosio dice no son las 4 paredes, entra y allí que tu Padre ve en lo secreto, Él te recompensará. No busques la recompensa afuera, o el reconocimiento, o el aplauso, o la aprobación. No, dentro de ti. Dicen que hoy Santa Teresa de Jesús tendría que escribir un libro, no el castillo interior, sino el castillo exterior, porque como todo es así, para afuera. Dice que San Lucas es el único que pone esa indicación de que subió con ellos y los llevó allí a ese lugar a solas para hacer oración, y por lo tanto, evidentemente que orienta bastante para mostrarnos cómo el Tabor supone una experiencia de oración en donde parece que entramos en un mundo de claridades, esa luminosidad que sale de Cristo, esa claridad que sale de Cristo, un mundo de luminosidades apacibles, un mundo de consuelo que hace a Pedro decir eso, ¿no? Que bien estamos aquí. Pero también nos enseña que para la oración se necesita soledad. La oración comunitaria, pero también la oración mía personal, momento de soledad. Las dos cosas son necesarias, ¿no? A veces uno puede tener un poco más de tiempo para una que para otra, pero también es importante eso, porque en el Tabor, en esas experiencias, se da una comunicación de bienes espirituales, porque la contemplación de esa majestad de Cristo, de esa grandeza de Cristo, de esa belleza de Cristo, es la que a uno lo admira, lo llena de admiración, lo llena de gratitud, porque se tocan esas realidades invisibles. Además se nos dice que estando allí, cuando llega el Padre, dice que una nube los cubrió. ¿Se acuerdan de la parte esa? Dice el texto, dice San Pedro, el Señor, qué bueno es que estemos aquí, si quieres sale una tienda para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa lo cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo predilecto, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír estos los discípulos, dice, cayeron sobre su rostro, presos del temor. Se acercó a ellos Jesús y tocándoles, les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando abrieron sus ojos, no vieron a nadie, sino que estaba Jesús solo. En el libro del Éxodo, ya Dios había dicho a su pueblo que lo visitaría en una nube. Dice un texto de Éxodo 19, yo me acercaré a ti en una nube densa, para que el pueblo me oiga hablar contigo. Esto en el Tabor se verifica y se realiza, es decir, escuchan la voz del Padre, no pueden verlo, ya lo ha dicho en el texto con Moisés, no pueden verlo y seguir viviendo. Por eso, Moisés, que había estado en contacto con Dios, cuando bajaba del monte, ¿se acuerdan cómo tenía el rostro iluminado? Tenía el rostro iluminado. De manera que, ¿por qué acontece eso? Por el contacto que tiene con Dios. De tal manera que después de ese momento, ahí va el Padre Marcelo a perdonar los pecados. No sé si, no va a haber mucha gente con pecados para perdonarnos. Bueno, y llega un momento
que se cubre con un velo, de manera que la nube es el velo ese necesario para poder acercarse a Dios. Si nosotros pensamos un poquitito en nuestra vida de fe y en las prácticas de nuestra vida de fe, podemos decir que un lugar en donde esta experiencia de Tabor se puede manifestar si nosotros tenemos buenas disposiciones es en la adoración eucarística. La adoración eucarística es un lugar especialmente privilegiado para todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, porque de alguna manera Cristo allí muestra ese rostro luminoso. Y de hecho, Él dice, el que me ve a mí, ve al Padre. De manera que ahora ya no es necesario andar buscando el rostro del Padre, porque Cristo ha dado a conocer que verlo a Él es verlo al Padre. Por eso en la adoración eucarística estamos como en la experiencia que tiene Moisés. Es decir, nos acercamos al Señor, y de hecho damos testimonio de ello. La transformación no es exterior, sino interior. Nos queda nuestro rostro como el de Moisés iluminado, que los israelitas no lo podían mirar, incluso se tenía que poner el velo, sino que por el contrario se provoca una transformación interior, pasan cosas dentro nuestro, las gracias son espirituales, Dios va obrando lentamente una transformación de nuestra existencia, nosotros entramos en el contacto con ese mundo invisible, a la que accedemos por la fe, con las limitaciones propias que la fe tiene. Santo Tomás de Aquino, que fue uno de los teólogos más importantes, si no el más importante de los más importantes, Santo Tomás de Aquino creó todo lo que es las oraciones para la fiesta de la Eucaristía. Las creó todas él, las que tenemos todavía hoy. Y en un canto que tiene, que se llama Tantum Ergo, ¿no? Alguna vez supongo que me habrán escuchado cantar a mí, al padre Matías, juntos este canto, que lo queríamos cantar y no podíamos, el padre Marcelo nos censuraba. En español dice esta parte de la oración, fíjense cuánta, dice, veneremos inclinados tan grande sacramento y la antigua figura cede el puesto al nuevo rito. La fe suple la incapacidad de los sentidos. La fe es la que puede ver. Los sentidos no pueden. La fe es que pasa la realidad esa por la limitación que tienen los sentidos, que no entran en el mundo invisible. La fe es la que suple, la fe entra en esa realidad. Por eso cuando vamos a adorar al Señor, cuando estamos delante de Él, el elemento central es la fe. Es poder penetrar esta realidad, ya no solo con lo que podamos ver, o con lo que podamos palpar, o con lo que podamos oír, sino con el sentido de la fe que entra ya no en el ámbito, digamos, de las cosas que se ven, sino de esas realidades que no se ven. Él está allí presente. Y me detengo sobre el final en las palabras del Padre, porque me parecen que son significativas. Las palabras del Padre siempre señalan al Hijo y siempre invitan a una cosa, a escucharlo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando se pregunta cuál es el primer mandamiento que se le puso a Israel, todo el mundo dice la ley, y lo primero es escucha a Israel, escucha a Israel, el Señor nos sacó de Egipto, mi padre era un arameo errante. Bueno, pero la primera disposición necesaria es la escucha, de manera que el Padre señala al Hijo invitándonos a que lo escuchemos. Y esto es lo último antes de bajar. Es la manifestación del Padre, señalando al Hijo. Y fíjense que también esta forma por la que se señala al Hijo, como diciendo, escuchen lo que el Hijo ha dicho, está también presente en los dos que están allí, Moisés y Elías. Porque ¿qué significan Moisés y Elías? Son
Moisés, la ley y los profetas, es decir, la Escritura. O sea que escuchar a Cristo, ¿no?, es tratar de ver qué es lo que ha dicho, qué es lo que nos ha enseñado, pero también Moisés y los profetas. O sea que el Padre continuamente señala hacia la Escritura, que escuchemos al Señor que está presente allí. Vayamos a un texto más contundente, el diálogo que se establece entre aquel que ha muerto y que ve de lejos, ¿se acuerdan?, a su hermano. ¿Se acuerdan que ve y le dice, ¿por qué no vas a avisarle a mi hermano que esto es en serio? Que después que te morís o te toca de este lado o te toca de aquel, pero hay un abismo en el medio que no se puede franquear. ¿Y qué le dicen? Tienen lo mismo, les dice. Tienen la ley y los profetas. Aunque un muerto resucite, no van a creer. De manera que el Padre va en la misma dirección, es decir, la fuerza de la palabra del Padre que se ha encarnado y la luminosidad que tiene lo que ha revelado una y otra vez en la Escritura, y por qué hay que volver sobre ella y prestar atención, porque en ella se encuentra toda esta realidad. Al bajar, el Señor que viene con ellos sabe que los discípulos necesitarán estar fuertes para lo que van a enfrentar. Dos realidades que aparecen a veces en medio de nuestras comunidades y que pueden ocurrirnos a nosotros. Hablemos de lo que pasa al subir, decimos lo que sería el Tabor. A veces no lo vemos como importante. Es la persona que está muy como consustanciada con la realidad social de la Iglesia, pero que todas estas cosas no le parecen demasiado importantes. Y entonces está más hacia la acción, hacia, ¿verdad?, obrar, hacia, ¿no?, pero que esto no le parece demasiado importante. No reconoce mucho valor en esta experiencia de intimidad con el Señor en el Tabor, de la necesidad de la adoración, de la necesidad de la oración, de la necesidad de obedecer a la voz del Padre que dice que tenemos que escuchar al Hijo, y que a veces equivocadamente se pregunta ¿para qué sirve esto? Porque es una de las preguntas más terribles religiosas. ¿Para qué sirve? Pero las cosas no. Si el Dios las creó, seguramente tiene una sabiduría mayor que nosotros y debe tener una finalidad que nosotros no descubrimos. Pero si de pronto nosotros, porque la vemos como que no es útil para mí, la despreciamos, estamos despreciando la sabiduría de Dios al haberla creado. De manera que a veces pasa eso, ¿verdad? Es el activismo que no tiene lugar para nutrirse de toda esta realidad, que es la que le oxigena el alma y que es la que lo lleva a obrar, ¿verdad? Y después está la otra tentación que es la opuesta, que es la que le pasa a Pedro, es no querer bajar. Estamos bárbaros acá, quedémonos acá, que nadie se mueva, y que muchas veces esto se expresa como una huida de lo cotidiano. No se da tanto en los varones. En los varones primero no se da tanto porque somos cada vez menos religiosos. Somos poquitos, ¿no? Las cosas las pasamos como por un tamiz. Si hay fútbol me parece que no vemos hoy al Papa hablando, o sea, estamos muy divididos en un montón de cosas. Entonces no se da tanto. Pero nos pasa esto. Nos pasa que a veces tenemos una suerte de batalla, ¿no? Pero a las mujeres a veces, ¿qué se les da? Que cuando encuentran la fe y encuentran las cosas de Dios, se sienten un poco monjas. O añorarían ser monjas. Pero claro, son monjas con hijos, con un esposo, que entre otras cosas empieza a ver que la mujer parece que no lo mira tanto. Entonces, claro, se quedó en el Tabor, pero cuando bajó, empezó a sentirse que es un ángel que vuela, y al esposo lo ve como un perrito que anda por ahí, ¿qué anda haciendo, pobre? Entonces, se da por eso hay que bajar. Y en esa bajada, imagínense ustedes, ¿cuáles serían las cosas que atraerían
de Cristo lo que los apóstoles le ofrecían. No entendían casi nada. Después que había estado con ellos 2 años y les dice, es ahora que vas a hacer bajar el fuego del cielo y vas a quemar a todos estos que están acá. No entendían mucho. Entonces, ¿qué sería? No, en realidad Cristo los amaba, porque el amor es capaz justamente de pasar por encima de todas esas realidades, ¿no? Entonces, todos nosotros sabemos que la gran enseñanza es esa, y que uno tiene que santificarse en aquello en lo que es. Porque el diablo es muy astuto, muy astuto. El otro día yo lo hablaba con ellas, creo, lo hablábamos ahí frente a la imagen de la Virgen, ¿no? El diablo a uno lo hace siempre mirar lo otro y decir que si fuera lo otro sería bárbaro, sería espectacular. Entonces uno nunca va por el camino suyo para santificarse, siempre le parece que está enfrente, vive añorando, ¿verdad?, la vereda de enfrente. Cuento un caso que es obvio que había un muchacho con un vínculo con un vínculo espiritual muy fuerte, una vida interior muy fuerte, y quería ser sacerdote, pero no podía ser sacerdote. Había en él una imposibilidad para que fuera sacerdote. Entonces, en un momento determinado en el que yo conversé con él hace muchos años de esto, yo le dije que yo veía lo mismo que él, pero que a mí me parecía que tal vez lo que él tenía que hacer era unirse a los sacerdotes, ofreciendo por los sacerdotes muchas de las cosas que vivía él, y que eso iba a mantener un nexo con eso, y que para Dios sería de un valor enorme que alguien fuera capaz de ofrecer por los sacerdotes justamente su vida, su sufrimiento, sus problemas, y que se lo iba a vincular al sacerdocio de una manera fantástica. Pero de esta otra manera, él estaba continuamente mirando la vereda de enfrente y de alguna manera, ¿verdad?, contrariado por no poder ser lo que quería y perdiendo de vista lo que podía ser. Eso hace el diablo. Te hace mirar para enfrente y te hace como continuamente estar diciendo lo que podría ser, pero no sos lo que tienes posibilidad. El que te llamó te va a dar la gracia para ser santo ahí donde estás, te plantó ahí, estás en esa realidad, ahí tenés que ser santo. Y esa es la coyuntura. Entonces, la tentación justamente del tabor es esa, es que uno a veces se queda allá arriba, o se queda con el pensamiento, o se queda con una especie de ilusión de cosas que no son. También hace muchos años conocí a un muchacho cuando estuve en el Paso Molino, los amigos de Añales del Paso Molino, que el muchacho se había encontrado con Cristo después de muchísimos años de su vida y había estado casado, tenía una hija y quería ser sacerdote. Yo digo, no podés, no entendía. No podés. Pero ¿cómo no voy a poder ser sacerdote si yo no conocía a Cristo? Que no podés, vos o sea, no estaba con su esposa, pero vos ya estás casado, sí, no podés. O sea, hay una imposibilidad que está delante de vos, delante de tus ojos. O sea, el que te llama, no te llama si no podés a eso. Porque entonces te estaría poniendo delante lo que Santa Teresita dice, ¿verdad? Santa Teresita dice que los deseos que Dios pone en el corazón tienen que ser realizables. Porque si no, ¿Dios qué hace? Te llama para frustrarte, no tiene sentido. Es como que uno de nosotros decida elegir a una persona para que trabaje como telefonista y la persona no habla. No puede ser telefonista, puede ser otra cosa, pero no puede ser telefonista. O sea, hay una realidad natural que ya de alguna manera muestra que lo de ella no va por ahí. Bueno, en el plano de todos nosotros muchas veces se nos engaña con estas cosas. Te convertiste, entonces querés ser monje, pero no sos monje. Pero sí, pero lo que pasa es que yo quiero entonces dejar de trabajar, he decidido dejar de trabajar y me voy a dedicar a la vida de recoger piñas. No. El que te llama, te encuentra ahí, y ese que te encontró ahí te va a dar las gracias para que te santifiques por ese camino, pero no vayas por otro camino. Mire que tenemos
Tenemos quejas de algunos esposos que dicen que las esposas parecen monjas ahora y que no entienden mucho cómo es el asunto. Bueno, por eso el tabor entonces, ¿qué es en la vida espiritual? Es un alimento, es como una reserva que sostiene las horas de la batalla, es como una gran luz que trata de ayudarnos a discernir adecuadamente, es entrar en contacto con el Padre y experimentar la grandeza del Señor. Por eso podríamos decir que todo esto se reduce en lo que la doctrina cristiana ha enseñado siempre, y es que Dios habita en nosotros, la inhabitación de Dios. Es eso de San Agustín. Hay que ir al encuentro de... Pero ¿dónde está ese encuentro de Dios? Está dentro de mí. Porque cuando me encuentro con Él, me encuentro conmigo en la versión suya, es decir, me puedo ver reflejándome en su espejo. Él se vuelve mi medida. Cuentan, y con esto termino, que San Francisco de Asís se retiraba para rezar. Y que el hermano, no me acuerdo cuál era el hermano que estaba ahí, pero no sé si era León o alguno de los hermanos eso, se sentía un poco curioso de qué era lo que pasaba, pues se pasaba una cantidad de horas rezando. Y entonces San Francisco le decía, quédate acá, que yo voy a ir allá. Y entonces el hermano León no veía lo que él hacía. No me acuerdo si era el hermano León, pero uno de estos hermanos de él, o sí. Y entonces un día lo venció la curiosidad. Se arrimó, lo miró desde lejos y le resultó un poco extraño, porque San Francisco hacía como una suerte de ejercicio. Se levantaba para arriba y se bajaba para abajo contra el piso, y se levantaba para arriba y se bajaba para abajo. El hermano salió medio despistado, como diciendo, ¿no? Se ve que estaba esperando una cosa impactante, y cuando vio esto dijo, ¿qué será? San Francisco, que ya era santo, lo llamó, lo corrigió con mansedumbre y con gozo, diciéndole que la curiosidad no era una cosa demasiado buena, pero como tenías una buena intención te voy a explicar lo que hacía yo anoche. Cuando vos me veías que yo me levantaba para arriba y que me llenaba de luz y del rostro mío quedaba iluminado mirando a Dios, decía, ¿quién eres tú? Mirando a Dios, con gozo. Y cuando tú veías que yo me abismaba al piso y ponía el rostro en el piso, me veía a mí y decía, ¿quién eres tú? Entre esas dos realidades, ¿verdad? Entre el Dios que nos levanta y nos hace contemplar el bien y la verdad y la belleza y la hermosura, y al mismo tiempo nosotros que somos eso, ¿no? Que somos esa realidad. Entonces, desde ese abajamiento a esa grandeza. Bueno, nuestra vida va como en esa dirección, y no hay que abandonar ninguno de los dos lugares. Porque ni en uno ni en otro vamos solos. Va mucha gente con nosotros, como nosotros vamos con ellos. Es decir, que nosotros podemos ser testigos de esa grandeza y al mismo tiempo ser capaces de mirar esa pobreza que a veces hay en nuestra condición humana, para mostrarles que no hay un obstáculo para que el Señor te pueda levantar y te pueda llevar a las alturas.